Una vez establecidos y trabajados algunos de los conceptos fundamentales de la pragmática literaria y el materialismo histórico, se inicia el trabajo en torno al modelo de comunicación en la obra literaria. Por supuesto que esta presentación no pretende reemplazar las lecturas de los documentos trabajados en la misma, sino articular lo propuesto por estas para prepararnos conceptualmente para el siguiente tema. Me refiero al método de análisis propuesto por Bakhtin y el estudio de la narratología a partir de lo propuesto por la profesora Miekeval. Empecemos. Una concepción pragmático-funcional del lenguaje, inscrita en el contexto de la comunicación estética literaria, necesariamente evidencia la preeminencia de la instancia de la enunciación y, en consecuencia, la adopción de una perspectiva pragmático-comunicativa con el fin de enfatizar el papel cumplido por el sujeto de la enunciación en cuanto responsable ideológico, entre otros muchos aspectos, mediante la constitución del sujeto del enunciado, narrador, su par simétrico, narratario, la elección del género literario adoptado, el reordenamiento de los acontecimientos que componen la historia, los personajes y su caracterización, los espacios, la división en capítulos, epígrafes, estilos discursivos, textos en diferente tipografía, etc. Y en general, el conjunto de axiologías y su consiguiente tensión en el mundo ficcional. Desde la perspectiva pragmática, para María Isabel Filinich, en todo enunciado, sea cual fuere su naturaleza o extensión, es posible reconocer dos niveles: el nivel de lo expresado, la información transmitida, la historia contada, esto es, el nivel enuncivo, o bien lo enunciado, y el nivel enunciativo, o la enunciación, es decir, el proceso subyacente por el cual lo expresado es atribuible a un yo que apela a un tú. Así, en el enunciado, en una manifestación discursiva cualquiera, se reconoce el enunciado y la enunciación. Esto se puede inferir del modelo de comunicación artística propuesto por Voloshinov en la presentación anterior. Si bien la propuesta de Voloshinov no explicita la presencia de un sujeto de la enunciación, sí diferencia entre el autor empírico y el sujeto que se configura a partir de los signos. En este sentido, el teórico ruso reconoce la diferencia entre uno y otro, pero vacila en diferenciar al narrador de un responsable ideológico. En conclusión, el gran aporte de Voloshinov se ubica en la diferenciación entre autor empírico y una entidad semiótica que, a la luz de las teorías actuales, se denomina narrador y su par simétrico narratario en relación con el lector oyente. No obstante, el trabajo que se hace en torno a las consideraciones axiológicas a partir de las cuales se construye el mundo ficcional, es posible inferir la existencia de un responsable ideológico de la obra literaria. Esta postura sociológica en relación con la obra literaria reconoce la importancia de la relación de asentimiento y disentimiento, de acuerdo o desacuerdo entre el autor creador y el lector oyente, junto con su relación con el héroe, que componen el circuito comunicativo interno en la obra. Además, es posible explicar cada momento de la forma como una expresión activa de la valoración. Por una parte, hacia del autor hacia el oyente y por otra, tanto del autor como del lector hacia el objeto denunciado, que es el héroe protagonista o referente. Es durante este proceso que se produce la construcción de sí mismo, del interlocutor y su entorno ideológico comunicativo. Desde esta perspectiva, haciendo eco de los aportes de H. Parrott, adherimos a la concepción de discurso según la cual éste se constituye en el lugar intermedio entre la lengua y el habla. A este respecto, es relevante reconocer la lucidez de una de las primeras referencias en torno a la particularidad de la comunicación artística. En particular, vuelvo a lo planteado por Valentín Voloshinov en 1928. La comunicación artística, fijada en una obra de arte, es absolutamente singular y no puede reducirse a otros tipos de comunicación ideológica, en la política, en el derecho, en la moral, etc. Si la comunicación política recrea las instituciones y las formas de derecho correspondientes, la comunicación estética organiza tan solo una obra de arte.
Entre el concepto general y abstracto de la lengua, que designa el conjunto de relaciones internas constitutivas del sistema lingüístico, y el del habla, que apunta a la realización individual y concreta, al uso particular de la lengua por parte de los hablantes, se interpone el concepto de discurso para designar ese momento de tránsito por el cual el texto se contextualiza. El texto es, en términos de Parrett, texto contextualizado, siendo la enunciación el contexto producto del discurso. En esta perspectiva, el discurso es el todo, la contextualización y el texto, mientras que la enunciación o la contextualización y el enunciado o el texto son sus componentes. Aquí podemos entonces ver claramente que en esta gráfica estamos señalando en un globo de conversación para dar o connotar el carácter de actuación, la lengua como conjunto de relaciones internas constitutivas del sistema lingüístico. En el otro extremo tenemos el habla como la realización individual concreta al uso particular de la lengua por parte de los hablantes, que dan como resultado en su encuentro al discurso, es decir, el texto que se contextualiza. Durante el proceso mencionado se identifican momentos en las interrelaciones de los participantes de un acontecimiento artístico y que determinan las líneas básicas de la obra literaria como acontecimiento social. El rango axiológico del acontecimiento representado y de su portador, el héroe. A partir de este aspecto, es posible determinar la relación entre el autor creador y el héroe, señor, esclavo, soberano, súbdito, compañero, compañera, etc. El tono principal del estilo de una enunciación se determina en relación con la persona de quien habla, se trata y en qué relación se encuentra con el hablante. Rey, padre, hermano, esclavo, compañero, en cuanto héroes de un enunciado, determinan también su estructura formal. He aquí el modelo propuesto por Northrop Frye, perteneciente a la escuela de la nueva crítica norteamericana. A modo de ejemplo, hagamos la siguiente contrastación. Las ficciones para Northrop Frye se clasifican de acuerdo con el poder de acción del héroe. Tenemos entonces, en primer lugar, el modo mítico, cuyo héroe es superior en clase a los hombres. Su medio ambiente es superior al medio ambiente normal. Los elementos, como el relato acerca de Dios, le incumbe el mito fuera de las categorías literarias normales. Se adjetiva dicho héroe como un ser divino y forma parte, en términos generales, de los mitos. En contraste tenemos el mimético bajo, como modo, cuyo héroe es no superior a los hombres, el héroe es uno de nosotros, el medio ambiente es no superior a nuestro medio ambiente y respondemos en términos de elementos a un sentido de común humanidad. Exige del poeta los mismos cánones de probabilidad que descubrimos en nuestra experiencia. Los adjetivos entonces son dificultad en sostener la categoría de héroe. El género o los ejemplos en los que podemos encontrar este tipo de héroe es en la comedia y en la ficción realista. En esta diapositiva presentamos tres ejemplos de géneros que se diferencian radicalmente y que nos podrían ayudar a entender de una manera mucho más clara la relación autor-creador-héroe. La primera es la tragedia. La ilustración que aparece es la de Prometeo encadenado de Esquilo. Se caracteriza porque el personaje tiene una altura axiológica, el héroe es superior al narrador, en este caso es un dios, es la relación mortal-inmortal y tenemos que el modo es mimético elevado. En el siguiente tenemos la comedia. Aquí entonces tenemos una representación de Aristófanes en el que
El personaje se caracteriza por su medianidad axiológica. El héroe es semejante al narrador, es no superior al hombre común y su modo es el mimético bajo. En la tercera, la novela, tenemos un ejemplo extremo que es El Lazarillo de Tormes como novela picaresca, que se caracteriza porque el personaje presenta una inferioridad axiológica. El héroe se supone que es moralmente inferior al narrador, se desenvuelve en nuestro ambiente y su modo es irónico. La figura del autor implícito o sujeto de la enunciación en el interior de la obra literaria tiene diversas manifestaciones, siendo cada una de ellas la expresión de una construcción semiótica independiente del autor empírico o sujeto real. La denominación de dicha construcción semiótica puede ser desde los estudios del análisis del discurso, sujeto de la enunciación, o desde la teoría literaria, autor implícito. La primera denominación es más amplia que la última. Por otra parte, también es posible aplicar estas mismas denominaciones a la construcción del lector como construcción semiótica. Decimos entonces que la denominación sujeto de la enunciación es mucho más amplia porque, tal como vemos en esta gráfica extraída del texto de Isabel Filinich, La voz y la mirada, la categoría de autor, que estamos señalando aquí se expresa de tres maneras. Claro está que tenemos como par simétrico de este autor un lector. Aquí estaríamos hablando del lector de carácter implícito también. ¿Cómo se puede manifestar este autor? De una manera explícita a partir de la dedicatoria, de los prólogos, notas e intervenciones. De una manera implícita a partir del encabezado, títulos, numeración de partes, comienzo y fin de partes, capítulos, etc. Convenciones de género, estilo narrativo, fraseo. O ficcionalizado en términos de narrador, narratario, personaje, personaje, narratario, narratario. En la primera denominación, en la primera aparición en tanto explícito tenemos una apelación explícita. En la segunda, en tanto implícito, una apelación implícita. En la tercera tenemos, en tanto ficcionalizado, una apelación ficcionalizada. Llegamos a la conclusión entonces que la categoría o la denominación autor implícito tiene ciertas limitaciones, puesto que para nosotros tanto el aspecto explícito, implícito como ficcionalizado se constituyen en elementos relevantes para la configuración del sujeto de la enunciación. Y a su vez, en tanto todas estas manifestaciones son de carácter apelativo, permiten la configuración de una imagen del lector. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, en el discurso literario es posible identificar metodológicamente tres instancias: narración, discurso e historia. Estas denominaciones varían de acuerdo con los autores. Otra denominación es texto, historia y fábula, respectivamente. Esta última clasificación corresponde a la propuesta por Miekeval. Todas estas instancias corresponden a instancias del discurso literario como enunciado, y es a partir de ellas que se infiere la instancia de la enunciación. Entonces veamos a modo de ejemplo. En términos del discurso literario, que es el que tenemos en este recuadro, podemos identificar tres niveles. El nivel de la narración, que es el que corresponde al circuito comunicativo interno, en el que participan las instancias, las entidades semióticas, narrador y narratario, ficcionales. El del discurso, que es a lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros tenemos contacto al leer una obra literaria, y la historia, que son las acciones realizadas por personajes que se relatan desde una cierta perspectiva a partir del discurso. Esta primera instancia de la narración es la que Miekeval denomina texto. La segunda, discurso, Miekeval denomina historia. Y la historia para ella es la fábula.
porque la fábula se configuraría o se definiría como la organización cronológica de las acciones. Como pueden darse cuenta, en el análisis narratológico o el análisis del texto literario, la instancia de la enunciación queda fuera de la narratología. Entonces, aquí estaríamos enriqueciendo la teoría del análisis literario con la denominada pragmática comunicativa del texto literario. En este esquema, los recuadros correspondientes al narrador ficticio y el narratario ficticio corresponden a la gráfica anterior al nivel de la narración. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de focalizador, se refiere a la técnica a partir de la cual ese narrador ficticio transmite la información. Es decir, corresponde a los medios a partir de los cuales se obtiene lo informado. Este puede ser interna, externa o mixta. Ya fijándonos de una manera más detallada en la gráfica que se presenta en la diapositiva, tenemos un recuadro marcado en el que en la parte externa queda el contexto del autor, o sea, el ámbito histórico, empírico, y hay un recuadro punteado en el que el autor parece quedar fuera y el lector pareciera quedar dentro, ¿cierto? Este autor es el autor empírico y este lector es el lector empírico. Vemos nosotros que está fuera de lo que se denomina posteriormente, en el caso del lector, un lector textual, o sea, interno, en el caso sujeto enunciatario, y un autor textual, que queda dentro porque es el que se configura dentro de la obra o sujeto de la enunciación. En el recuadro más resaltado, con negrilla, tenemos entonces una narración ficticia cuyos participantes son el narrador ficticio y el narratario ficticio. Vemos nosotros que estas dos entidades, en tanto circuito comunicativo, en el caso, por ejemplo, del narrador ficticio, transmite una información en el relato o en el discurso a partir de la técnica de la focalización y a partir de un focalizador. ¿Qué es el focalizador? Es el punto de vista a partir del cual se obtiene una información, que puede ser la de un personaje que participa en la historia o un testigo que vio los acontecimientos ficcionales. Por supuesto, ese testigo entonces es ficcional. La narración, entonces, viene a implicar a un personaje, porque es el que realiza las acciones del mundo narrado. Es el que puede realizar o el que fue testigo de los sucesos o las acciones. Y por supuesto, ese personaje transmite a otro personaje los sucesos narrados. Entonces, tenemos en este recuadro una caracterización de la comunicación literaria en la que se implica la participación del sujeto de la enunciación y el sujeto enunciatario, claramente diferenciado de un narrador ficticio y un narratario ficticio. En esta diapositiva vamos a trabajar al narrador. Recuerden ustedes que el narrador es uno de los participantes del circuito comunicativo ficcional de la gráfica anterior. El narrador se clasifica desde dos puntos de vista. Si está fuera de la historia, se llama extradiegético. Si está dentro de la historia, se llama intradiegético. Cuando un narrador está dentro de la historia, lo clasificamos como heterodiegético si cuenta lo que le sucede a otros, homodiegético si cuenta lo que le sucede a él como personaje o como protagonista. En tanto intradiegético, es decir, un narrador puede ser heterodiegético, intradiegético, contar lo que le sucede a otros, ¿sí?, sin participar de los hechos o los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser, además, entonces, participante
es decir, personaje, testigo, en este caso, un narrador intradiegético testigo es heterodiegético. Un narrador intradiegético participante es homodiegético, que puede ser protagonista o puede ser personaje. Pero también un narrador puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que los personajes dicen o hacen. Entonces hablamos de un intradiegético disonante, es decir, toma distancia de lo que los personajes dicen o hacen, o está de acuerdo con lo que los personajes dicen o hacen. ¿Cómo obtiene este narrador la información? Este narrador obtiene la información a partir de lo que se ha denominado la técnica de la focalización. La técnica de la focalización es más o menos equivalente a lo que tradicionalmente se llamó el punto de vista. Se compone de dos partes, el focalizador y la voz. Es decir, el narrador puede tomar el punto de vista de un personaje y contarnos lo que ese personaje piensa o ve. En este caso, el focalizador es el personaje, pero la voz es del narrador. Ahora, en un narrador, en primera persona, que cuente todo lo que le ha sucedido a él y lo que piensa con respecto a lo que le está sucediendo, tenemos un focalizador, es el narrador, y la voz es la del narrador. De acuerdo con la focalización, entonces, nosotros podemos decir que un narrador puede saber más que los personajes. ¿En qué momento el narrador sabe más que los personajes? Por ejemplo, en el caso de un narrador omnisciente. El narrador omnisciente generalmente es el que sabe el pasado y el futuro de los personajes, lo que piensan en su más profunda intimidad. En este caso, generalmente, ese narrador que sabe más que los personajes es un narrador extradiegético que llamamos omnisciente. Y la focalización se llama cero. ¿Por qué? Porque tiene acceso a toda la psicología, a todo el conocimiento interno, al sentir más profundo de los personajes. Cuando un narrador sabe tanto como los personajes, es cuando un narrador puede tener acceso a la mentalidad, a los pensamientos más íntimos de los personajes, pero no más que esto, o sea, no se puede salir de ellos. Aquí hablamos de una focalización interna, es cuando el narrador nos transmite lo que piensan los personajes. Cuando un narrador sabe menos que los personajes, es cuando decimos que hay una focalización externa, es decir, el narrador no solamente nos puede transmitir lo que puede ver desde afuera y no sabe qué es lo que piensan los personajes. Esta es una narración de carácter dramático. La otra es una narración que puede llegar a ser de la focalización interna, que es generalmente literaria, y la otra, en la que el narrador sabe más que los personajes, generalmente es una narración en el que el narrador está extradiegético, o sea, omnisciente. Podemos decir entonces que la focalización, tal como lo habíamos dicho en la diapositiva anterior, puede ser interna, externa o mixta, pero hay una cuarta que no nos habíamos mencionado antes, que es la focalización cero. Interna, entonces, sabe tanto como los personajes, externa sabe menos que los personajes y mixta sabe tanto como los personajes. Y focalización cero es el narrador omnisciente. Hemos llegado entonces a un punto de la exposición del modelo de la comunicación en la obra literaria en la que va a ser importante la lectura de los documentos trabajados en ellas. En esta diapositiva, los textos que están señalados con asterisco son los textos que podemos encontrar en la página del curso. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.